Hola de nuevo. El tema de este vídeo tiene la función de servir de base para el tutorial que suba sobre el título sexto de la Ley 39/15, que es de la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. También viene bien para los estudiantes de Derecho y para algunas oposiciones que tienen este tema. Este tutorial es un resumen de los distintos tipos de leyes y normas que tenemos en España. El ordenamiento jurídico o legislación son el conjunto de normas que rigen en una sociedad determinada y en un momento histórico concreto. Nuestra Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y todas las normas que se crean parten de las normas que contienen la Constitución española. El artículo 9.1 de la Constitución española establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Una ley es una norma escrita creada a través de un procedimiento por las autoridades competentes. Una ley regula ciertos aspectos de un ámbito determinado de la vida de las personas y es de obligado cumplimiento por todos o por aquellos colectivos de personas al que va dirigido. Las leyes unas veces son de nivel estatal creadas por las Cortes Generales y otras son de nivel autonómico creadas por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen capacidad para aprobar leyes en la Asamblea Legislativa, en el Parlamento, tanto para desarrollar las normas de bases estatales que ahora veremos, como actuando con un poder legislativo propio, siempre que se tenga competencia propia sobre esta materia para poder llevarlo a cabo. Por ejemplo, tenemos el artículo 106 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que establece que corresponde al Parlamento de Andalucía el ejercicio de la potestad legislativa propia de la comunidad autónoma, así como la que le corresponda de acuerdo con el artículo 150.1 y punto 2 de la Constitución. Tenemos los siguientes tipos de leyes. Leyes orgánicas. Y el artículo 81 en su punto 1 nos da la definición. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. La Constitución establece en sus artículos cuándo una materia debe ser regulada por ley orgánica. Por ejemplo, hay un tipo de leyes orgánicas que se realiza para que el Estado transfiera a las comunidades autónomas facultades que corresponden al Estado pero que pueden delegarse. Está establecido en el artículo 150.2. Se les llama leyes de transferencia y nos dice que el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas mediante ley orgánica facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. Con este artículo, la Constitución permite, mediante ley orgánica, que el Estado pase competencias a las comunidades autónomas para que puedan gestionarlas ellas. También tenemos que tener en cuenta que la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Y leyes ordinarias. Este tipo de leyes regulan todas aquellas materias que no estén reservadas para ser reguladas por ley orgánica. O dicho de otro modo, ninguna materia reservada a ley orgánica puede ser regulada por ley ordinaria. Y dentro de las leyes ordinarias tenemos que tener en cuenta o podemos distinguir algunas que tienen cierta particularidad. Las leyes de base. Las leyes de base están reguladas en el artículo 82 y 83 de la Constitución española. Son leyes que delegan al Gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo, la potestad para que dicte normas con rango de ley. Más adelante lo vamos a ver con más detalle. Leyes básicas. Reguladas en el artículo 149.1. Existen leyes ordinarias estatales que disponen las bases para la regulación de una determinada materia, por ejemplo, las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Las normas básicas lo que hacen es regular de forma general una materia para todo el territorio nacional y posteriormente las comunidades autónomas pueden introducir las peculiaridades que estimen convenientes
dentro de las competencias que en la materia correspondiente tengan asignadas. Leyes marco reguladas en el artículo 150.1. Son leyes ordinarias dictadas por las Cortes Generales por las que se faculta a la Asamblea Legislativa de las comunidades autónomas para dictar normas que son competencia exclusiva del Estado. Estas leyes establecen unas directrices que deben respetar las comunidades autónomas cuando legislen. Y leyes de armonización, reguladas en el artículo 150.3. Son leyes que las Cortes Generales pueden dictar estableciendo los principios que son necesarios para que tanto leyes estatales como autonómicas sean homogéneas, cuando así lo exige el interés general, aunque sean competencias propias de las comunidades autónomas. Se trata de que haya una coordinación entre las normas para evitar que la diversidad normativa provoque desarmonía. Bien, pues hasta ahora he hablado de leyes dictadas por las Cortes Generales o por las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas, pero existen otras normas con rango y fuerza de ley que no provienen del Poder Legislativo, sino del Poder Ejecutivo, es decir, del Gobierno, y son los decretos legislativos, que están regulados en el artículo 82 a 85 de la Constitución Española. Se tratan de normas creadas por el Poder Ejecutivo que tienen fuerza de ley a partir de la delegación que ha realizado las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas para el dictado de un texto refundido. En este caso, la delegación se realiza mediante ley ordinaria. O para el dictado de un texto articulado. En este caso, la delegación se produce a través de una ley de base. Esta es la que te he comentado antes como un tipo o particularidad de ley ordinaria. También tenemos los decretos leyes. Aquí no es necesario que exista una ley de delegación legislativa. El Gobierno puede utilizar esta técnica en aquellos casos en los que se dé una situación de extraordinaria y urgente necesidad. Y también tenemos el reglamento. El reglamento es una norma, una disposición de carácter general dictada por la Administración Pública y con un valor inferior a la ley. Tiene como función complementar las leyes, regular la organización interna de las administraciones y regular algunas situaciones excepcionales que son de emergencia. En este último caso se tratarían de los reglamentos de necesidad. Bueno, pues las diputaciones y los ayuntamientos pueden dictar normas tales como las ordenanzas, los bandos y los reglamentos. Y por último, vamos a ver la iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa es la potestad para poder iniciar el procedimiento de elaboración de una ley. El artículo 87, en su punto 1, nos dice que la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras. La iniciativa legislativa recibe el nombre de proyecto de ley si es el Gobierno el que presenta en la mesa del Congreso la iniciativa para la tramitación de la creación de una ley. El artículo 88 nos dice que los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Y proposiciones de ley. La iniciativa legislativa recibe el nombre de proposiciones de ley si es el Congreso, el Senado, una comunidad autónoma o 500.000 ciudadanos los que inician el procedimiento para la creación de una ley. La iniciativa legislativa que inicia el Congreso y el Senado viene regulado en el artículo 89, que nos dice que la tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los reglamentos de las cámaras sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87. La iniciativa legislativa de las comunidades autónomas está regulada en el artículo 87.2 de la Constitución Española, que nos dice lo siguiente. Las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno
la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Bien, pues la Constitución da la posibilidad para que sean los ciudadanos los que tomen la iniciativa legislativa. El artículo 87.3 nos dice que una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de la ley orgánica, tributaria o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Bien, pues con esta diapositiva termino el vídeo y espero que te haya quedado un poco más claro todo este tema. Subiré este tutorial con todos los artículos en formato PDF a las webs para que puedas descargarlo.